Hola chavos, buenos días. Vamos a empezar a trabajar un poquito lo que nos quedó pendiente de trabajar acrílico sobre papel negro. Este es un tutorial simulado de lo que sería el acrílico. ¿Por qué simulado? Porque yo estoy trabajando en Photoshop sobre una superficie negra, pero aplicando el mismo procedimiento de lo que pudiéramos tener de trabajo en acrílico. Este es uno de los tutoriales que vamos a ir subiendo conforme avancemos en el programa. Probablemente el próximo sea para ilustración digital, que igual si ustedes le ponen atención a este, pues va a ser muy similar. Estamos viendo que yo empiezo a trabajar con el lápiz color blanco. En este caso ustedes les recomiendo que utilicen un gis pastel blanco para que sea más fácil de borrar. Recuerden que el gis no se borra con gomas y con un trapito para que quede. Yo aquí estoy adelantando el video a una velocidad del 200% en la totalidad. Esta pintura me llevó un promedio de aproximadamente una hora de trabajo. Lo que quiero que vean es cómo se va construyendo la figura con el lápiz blanco. No estoy metiendo mucho detalle, estoy metiendo nada más la construcción de la forma. Para ustedes sería el trabajo nada más de un trazo muy tenue para que quede perfectamente definida la forma y después ya con un pincel muy finito vamos a trabajar ya la definición de la forma con el gesso. Les recomiendo lo siguiente. Tengan preparado un gesso con un desgaste de agua al 10% y gesso completamente puro de su frasco. Lo que sí es recomendable es que el gesso tenga una sustancia muy aguadita, que no parezca pasta de dientes, sino que parezca como crema. Entonces, eso nos va a ayudar a trabajar un poquito más. Si ustedes se fijan, yo aquí estoy utilizando herramientas de Photoshop para poder generar el trazo y estoy cambiando la anchura y la densidad de los pinceles. En este caso lo que voy a hacer es trabajar un rostro de una figura mitológica o extraña. Ya saben que casi ni se me da, ¿no? Entonces con este lo que quiero que vean es que ustedes vayan trabajando sus trazos de gesso con un pincel que debe ser el pincel muy recomendable. Tienen que estarlo limpiando cada rato. ¿Esto para qué? Para que ustedes vayan teniendo un trazo limpio y que no se ensucie su pincel con grumos de gesso y eso provoque trazos exageradamente gruesos cuando ustedes no quieren. Si están viendo, en esta parte ya estoy definiendo más la figura, incluso el trazo ya se nota un poquito más. Sí voy a dejar en este ejercicio los trazos de construcción para que ustedes vayan viendo cómo construir la pieza, pero también necesito que vayan viendo cómo ir agregando todos los detalles. Va a haber un momento en el que voy a llegar a trazar unas zonas de mancha blanca para generar zonas de luz. Les voy a explicar cómo trabajarla con el acrílico. Estas manchas que ustedes están viendo, yo las estoy generando con un pincel en una profundidad de color de muy baja, menos del 50%, pero ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera. Tengan su gesso preparado con agua y con un trapo que esté seco, tome un poquito gesso y váyanlo embarrando sobre su papel. Esto nos va a permitir una sensación de mancha en lugar de una sensación de línea, que es la que tendríamos con el pincel o la plumilla. Si se fijan ustedes en el ejercicio de esta computadora, yo estoy generando zonas de luz para darle un aspecto más dramático a mi ilustración sin necesidad de tener tanto detalle en este momento. Entonces, nuevamente, para generar sus zonas de luz, recomiendo que lo tengan lista con un trapito seco, tomen un poquito de gesso y vayan embarrando el gesso en las zonas donde ustedes quieran que haya más luz. Ya si es necesario, ya para iluminar completamente de blanco nuestro papel, lo que vamos a ir haciendo es pintando ya con la plumilla o con el pincel. Obviamente el pincel debe estar limpio. Yo aquí estoy utilizando herramientas de Photoshop que me permiten quitar esta zona blanca y generar zonas negras.
Lo que ustedes van a hacer es trabajar con mucho cuidado el gesso blanco y pueden mezclar un poquito de gesso con pigmento negro o con acrílico negro para generar un tono gris. Ese es un recurso válido que les va a permitir a ustedes generar zonas de luz, medios tonos y sombras. Obviamente, lo recomendable es que las sombras sean del color del papel para aprovechar el papel, sino que caso tendría que estaremos trabajando con un show card negro. Si se fijan, yo aquí utilicé el pincel de Photoshop para generar texturas. Estas cejas medias extrañas están generadas a partir del trazo inicial. Entonces vayan viendo cómo la construcción de la pieza ya me va permitiendo generar zonas de luz sobre trazos ya creados. Lo que yo estoy haciendo en este momento es generar todos los detalles del ojo y empezar a revisar los ajustes de mi pincel para generar el cabello de las cejas, el bigote y la barba como tal, y empezar a trabajar algunas texturas en la piel. Quien conozca mi trabajo sabe que soy como que un amante de meter pieles maltratadas, de meter quemaduras, de meter cosas extrañas, sobre todo en las figuras que me parecen míticas, no necesariamente en el trazo realista. Aquí estamos viendo la parte que les comento de aplicar el gesso con una brocha muy suave, un pincel lengua de gato o con el trapo. Ustedes van generando zonas de color y vayan viendo cómo hay zonas en las que yo estoy dejando el papel sin pintar para darle profundidad y ayudarme a que la pieza sea coloreada de manera más fácil. Vean cómo voy cambiando el pincel. Lo que ustedes harían en su mesa, en su papel, es trabajar con pinceles diferentes. Vayan viendo cómo aquí Photoshop me permite el recurso de tener pues, a disposición varios pinceles, son algunos que he creado, otros que he estado descargando, pero en todos voy utilizándolos de acuerdo a la cantidad de detalle que yo quiero. Si necesito generar cabello, pues me voy a un pincel con un poquito más de presión y una punta mucho más fina. Si por otra parte lo que quiero es generar una zona de luz para generar un medio tono, pues me voy a un pincel mucho más grueso con puntas más definidas, perdón, y no lo utilizo a tanta presión, simplemente voy embarrando el color para que ustedes vayan checando. Si ustedes ven ahorita ya el trazo ya está generado, pero pues, siempre es bueno enriquecerlo, sobre todo en estos primeros experimentos que estamos logrando, que tenemos la certeza de podernos equivocar, no pasa nada, y vamos trabajando y trabajando y trabajando y agregando detalles. Lo importante de esta técnica es que ustedes aprendan a trabajar el gesso como un medio de trazo. Es decir, ahora en lugar de pintar con un lápiz negro sobre superficie blanca, vamos a trabajar con un lápiz blanco sobre superficie negra, pero dando exactamente la misma intención. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora nosotros, en lugar de pintar sombras, estamos generando zonas de luz. Entonces vayan viendo cómo yo me voy auxiliando de los diferentes valores de los trazos para generar texturas, para generar sombras, para generar áreas de color. Ajá. Aquí vayan viendo ya el trabajo del cráneo, lo estoy definiendo a partir de algunas texturas que quiero agregar porque me parece que un cráneo demasiado liso, demasiado plano, pues no me ayuda. Ajá. ¿Cuál es la parte importante de este trabajo también? La riqueza del dibujo. Yo estoy presentando aquí un ejercicio de perfil humano o una figura semi-humana, porque pues no conozco a nadie con esas orejas, no sé ustedes. Y lo que estoy haciendo es generar texturas en el cráneo. Vayan viendo cómo a través del pincel y del color blanco yo voy generando algunas variaciones de luz para generar volúmenes. La importancia de este ejercicio es generar volúmenes conforme vayamos agregando un color blanco al trazo inicial de gesso. Ajá. Esta figura ya quedará terminada al momento en que ustedes digan, sabes que ya hasta aquí, ya no le quiero agregar más detalles, o la figura no requiere más detalles. Recuerden siempre que nos ayuda mucho el menos es más.
Es decir, no se trata de hacer un dibujo completamente barroco o muy recargado, sí podemos ser mucho más expresivos con el trazo y podernos ayudar en cuanto a la riqueza emotiva de la pieza. Les recuerdo además que esta práctica también va de la mano con el foro de discusión que tuvimos hace rato y que todavía pueden contestar. Ujú. Entonces, como ven, y aquí ya se va cambiando ya el trabajo de pincel, ya estoy cambiando todos los valores y voy generando entonces mis zonas de luz. Con una herramienta propia de Photoshop voy quitando también los detalles que a mí no me sirven o que considero que me van afectando en el resultado final de la pieza. Para ustedes va a ser un poquito más complicado ya corregirlos en este tamaño y en este momento, pero si es necesario, prepárense un poquito de acrílico negro o si pueden conseguir gesso negro también. Con esto vas a poder auxiliarte un poquito más para el trabajo de Showcar. Yo recomiendo que prepares bien tu trazo con el lápiz color blanco para que ya el trabajo en queso pues ya nada más sea colorear y que definas la figura. ¿Ah? Si ustedes están viendo con mucho cuidado, ya estoy dándole los toques finales a esta pieza, ya casi casi estoy agregando detalles estéticos, si es que se le puede llamar de esa manera, pero estoy viendo mucho del trabajo de iluminación, estoy enriqueciendo algunas zonas. Obviamente, si se dan cuenta, aquí no estoy respetando un punto de luz formal. Yo simplemente estoy estableciendo una iluminación que me va a permitir trabajar la técnica de blanco sobre negro para después empezar a colorear. Sí, muy importante que ustedes revisen demasiado su trabajo de textura y su trabajo de color. Para este momento ustedes pueden dejar secar el gesso. Yo recomiendo unas 3 horas más o menos para que el momento de que apliquen el acrílico ya no tenga tanto problema. Ahora, la recomendación que hago para trabajo de color, ya tengan listo su acrílico con mucha agua. En este caso, lo primero que vamos a hacer es agregar el color a partir de lavados. Yo voy a utilizar una opción de Photoshop que se llama pincel en modo multiplicar y lo voy a agregar en una capa completamente nueva. En este caso, ya ustedes ven, ya seleccioné mi color, ya tengo un color azul base que apliqué sobre una superficie, perdón, sobre una capa nueva y ya empiezo a aplicar todo el trabajo de color nada más para ir generando las zonas y ver si en verdad estoy trabajando una iluminación correctamente. Ahora, ¿para qué me sirve esto en computadora? Para determinar si mi trabajo de lápiz blanco está haciéndolo perfectamente funcional para lo que yo necesito. Vayan viendo también que, por ejemplo, en el caso de este ejercicio, yo no tengo nada de fondo. Sería muy bueno para ustedes que agregaran algún fondo para poder tener esa cualidad, ¿no?, que tenemos que trabajar. Obviamente, recuerden lo que les he dicho y he trabajado siempre. El fondo debe estar en función de la figura. Es decir, vamos o recomiendo que primero trabajemos todo el color de la pieza para que después ya podemos agregar un fondo correspondiente. Si ustedes ya tienen una idea de cómo trabajar, adelante con su procedimiento, ya saben qué color aplicar, ya saben qué elementos trabajar. Yo aquí ya pinté una primera capa, no me convenció mucho el color y agregué una segunda capa. Voy a empezar a pintar una paleta un poquito más normalita, un sepia, para generar un color un poquito más del tono de la piel, pero buscando también una parte rara. Sí, no es necesario, en el caso de estas figuras de fantasía, que tú respetes tanto el color humano de la piel. Debes tener también cierta certeza de experimentación. ¿A qué me refiero? Pues que tú puedes darte el lujo, dado que es tu obra, de pintar la piel del color que quieras, agregarle los detalles que quieras, tener una riqueza de piel del modo que quieras. Yo estoy ahorita generando ya con los diferentes pinceles, pues diferentes modos de color, estoy experimentando con las capas, estoy viendo qué puedo lograr y toda esa parte. Y en un momento dado, pues me voy a permitir incluso, si se puede apreciar el detalle, de agregar un poquito de venas en la parte
del cráneo para pues, nada más jugar un poquito con la tonalidad de la piel. Ajá. Y aquí si se fijan ya tengo un tono medio y voy a empezar en este momento a trabajar lo que es la parte del ojo. Muy importante, el color que ustedes tengan puede sufrir una variación tonal del 5 o 10% de acuerdo a la cantidad de gesso que hayan colocado y la cantidad de agua que tengan. Es decir, si ustedes generan, como en el caso del ejercicio, un tono violeta, probablemente el color aplicado en su godete sea muy diferente al color aplicado ya directamente en el modelo. Entonces lo que tenemos que hacer es nada más ir controlando poco a poquito la cantidad de agua con la cantidad de color para que ustedes vayan terminando su ejercicio. Muy importante, insisto, la experimentación. Dense el lujo, chavos, de experimentar. No se quede nada más con que yo he visto que la piel siempre es de color carne y voy a pintar todo color carne. No, jueguen con los tonos, jueguen con las paletas, jueguen con la textura, porque eso les va a permitir experimentar y en un momento dado llegar a una definición de estilo, que no siempre es fácil, si es complicado. Ajá. Entonces vayan viendo, a grosso modo este es el ejercicio que tienen que hacer para el día miércoles. Y pues quiero que vean que el procedimiento en realidad fue muy simple, ¿no? Sí recomiendo, tárdense mucho en el dibujo, échenle muchas ganas al dibujo, porque ya el color es nada más es casi rellenar la zona. ¿Por qué? Porque toda la textura nos la va a generar el propio dibujo con el gesso blanco. Ya de ustedes dependerá qué tanto detalle le quieren agregar y también, muy importante, consideren el tiempo de secado del gesso. ¿Sale? Entonces quiero que revisen este videito. Y bueno, si ustedes lo pueden ver, ya nada más así fue como quedó. Saludos chavos, échenle ganas y espero sus ejercicios para el día miércoles.